Buenas noches. El principio de legalidad según la Casación 724-2018 Junín. El principio de legalidad expresa que no hay delito si la ley no lo indica. Es decir, que para la conducta puede ser considerada como delito, debe estar prohibida por la ley penal. El objetivo de este es salvaguardar a los ciudadanos, además de especificar que si los límites y las acciones que tomará la autoridad, si estos transgreden lo que está establecido en la ley penal. En la casación 724, al imputado Giancarlo Yance Salazar se le acusa por varios delitos: violación sexual contra una menor y actos contra el pudor de una menor. En primera instancia se le condena a cadena perpetua. El imputado apela. En segunda instancia, el juez declara 12 años de prisión. Entonces la fiscalía impone un recurso de casación, en el cual pasa a Corte Suprema, dándole la razón de que se está vulnerando el principio de la legalidad. Y bajo este principio y el principio de proporcionalidad, le da al imputado 30 años de prisión. Continuando, mi compañero. Entendiendo la cuestión del principio de legalidad, tenemos en base doctrinaria tres doctrinarios. Alsen, Ritter, von Feuerbach menciona tres subprincipios: que no hay pena sin ley, quiere decir que la imposición de una pena tiene que estar antes de tiene que estar sobre una ley que exista y que sea esta previa, clara y precisa. También dice que no hay pena sin delito, quiere decir que la tipificación del acto, esta tiene que denotarse como un acto delictivo y tiene que estar puesta en la norma. Asimismo, tenemos que no hay crimen sin una pena legal. Quiere decir que no solo basta esta tipificación, sino que con ella debe ir una pena exacta y determinada. Siguiente. Teodorico Tamara menciona que el principio de legalidad en el contexto histórico enmarca un control sobre el poder de los jueces. Quiere decir que impide que cualquier forma de interpretación que no provenga de la letra de la ley, pues ésta vulnere al principio de legalidad. Entendiendo el tema, en temas de discrecionalidad, donde el juez tiene una ponderación para poner una pena, porque la norma lo dice de 5 a 10 años y este pusiese una pena de 2, de 10, diré de 11 o de 12 años, pues afecta el principio de legalidad. Siguiente. Eugenio Raúl Zaffaroni, un doctrinario garantista, establece de que la pena debe ser determinada dentro de un marco preestablecido por la norma, atendiendo a tres criterios: la individualización racional, que quiere decir que la imposición de la pena debe, conjunto a otros casos, debe de ser totalmente personal, pues porque no puede haber situaciones similares, pues porque cada situación puede ser agravante o atenuante de dicha pena. Motivada, pues porque la imposición de la pena tiene que estar argumentada conforme a los criterios que establece la ley. Proporcional, pues porque la imposición de la pena y la conducta, el acto delictivo, pues tienen que tener cierta congruencia entre sí mismas. Siguiente. Respecto a la posición de la Fiscalía, el cual la Fiscalía interpuso un recurso de casación previsto en el artículo 429 del Código Procesal Penal. En este recurso de casación se observó la segunda instancia en el cual el encausado Giancarlo Yance Salazar es condenado a 12 años de prenda privativa de libertad, el cual vulnera el principio de legalidad, porque en primera instancia el encausado estaba a una pena puesta de cadena perpetua. Esta se da a evaluar, se cuestiona, ¿no?, la inobservancia del principio de legalidad de la pena en la relación con los delitos contra la libertad sexual en modalidad de violación sexual de menor de edad, previsto también en el artículo 173, inciso 2. Respecto a la posición de la defensa del acusado, la defensa técnica del acusado plantea una postura crítica frente a la aplicación rígida de la pena combinada, sosteniendo que la aplicación, que dicha previsión legal no debe ser concebida como una camisa de fuerza. Aunque la ley fija un marco general dentro del cual debe actuar el juez, este todavía tiene un margen suficiente para ajustar la pena de manera proporcional, justa y acorde a los principios constitucionales. Otro hecho a señalar es el hecho de que los tocamientos indebidos antes de la violación como delitos independientes. Sin embargo, estos hechos responden al mismo propósito final, que es concretar la violación, y siendo así, este debe estar dispuesto en el artículo 49 del Código Penal y considerarse como delito continuado. Respecto a la posición del Colegio Supremo, la Corte Suprema de Justicia Máxima adoptó una posición neutral entre la oficina del fiscal y la defensa. Dicha corte razonó
que considerando los aspectos del caso, la condena de 30 años de prisión era aceptable, aunque argumentó que tal decisión debía tener fundamentación ratificable en una decisión o en otros términos. Como se alcanza tal conclusión, pero la misma debía ser debidamente justificada en la sentencia, explicando de manera clara cómo se llegaba a esa determinación. La Corte anuló la sentencia respecto a la imposición de la pena y ordenó que el tribunal revalúe la misma teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, motivación y la individualización de la pena. Continuando con la exposición, vemos la controversia si hubo o no vulneración en el principio de legalidad, donde la Corte Suprema indica que sí incurrió en una inobservancia de la garantía constitucional de carácter material prevista en el inciso 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, por lo cual utilizó una ponderación de la pena basada en las garantías de la ley estricta, la ley certa y la ley estricta, donde indica la fuente, que es el derecho penal, que es la ley en sí, la ley certa, donde configura la conducta del imputado, y la ley estricta, donde la interpretación del juez por los elementos para determinar la merecida pena. Así también, la Fiscalía indica que no hubo la ley estricta porque no se respetó la fuente inmediata, que es el derecho penal, y el demandado se defiende porque el principio de legalidad salvaguarda al ciudadano y también utilizó el principio de proporcionalidad. En nuestra opinión, consideramos que el agravante, según el artículo 173, inciso 2 del Código Penal, se menciona que se debe aplicar la cadena perpetua para el que cometa un acto de violación sexual contra una menor. Bueno, nosotros cuestionamos la decisión de la Corte Suprema al no imponer cadena perpetua en un caso de violación sexual a una menor de 12 años, ya que esta se basa en el artículo 9 del título preliminar del Código Penal, que nos menciona sobre los fines preventivos y protectores de la pena. Si bien es cierto que esta interpretación es válida, pero se considera que estaría vulnerando el propósito del delito y también debilita la protección a la víctima. Eh, al ver que también en la resolución el agresor impone la Corte Suprema impone una pena de 30 años en lugar de una cadena perpetua, eh, desatendiendo la protección a la víctima, que sería de 12 años. El acusado era cuñado de la menor y tenía una relación cercana. A pesar de que se hayan presentado las pruebas, la Corte atenuó la sanción y interpuso, interpretando el artículo 9 del Código Penal. Y en este caso se ve claramente que estaría vulnerando el principio de legalidad y no se estaría considerando el artículo 173. Para concluir con nuestra exposición, indicamos que el principio de legalidad indica que no hay pena si no hay ley, el cual el objetivo es salvaguardar al imputado como a la víctima, conociendo la configuración de la conducta para una pena merecida, utilizando todas las garantías del principio de legalidad. Gracias.